¿Es seguro? Sí. Cuidado, Javi, que siempre te caes. Vale, gracias. Pues ya hemos llegado. ¿Pero dónde vas? Por las escaleras, digo yo. No entiendo cómo puedes hacer eso, Nacho. ¿A ti no te molesta el tema del alquitrán? Nada. Pues a mí un poco. Ah, no es tanto. Mira, una hoja. Este sitio está chulo, salvo lo del alquitrán. Nah, no es tanto. Para ti. Oye, ¿has oído de que en la juguetería que hay al lado del cole han sacado un nuevo juguete? No, ¿cuál? El Omni. Tío, lo tuyo con los ovnis no es normal. ¿Entro yo a coger la caja? Vale, venga. Venga, que utilizo mi reloj. Anda, tío, que eso no ilumina. Mejor esto. ¿Sabías que Houdini se metía en una de estas? Anda. Pues no. Ah, no. ¿Llegas? Vamos. Ay, vale, ya. Llegué. ¿Qué es eso? ¿Qué has encontrado, Nacho? ¿Tú has medido esto, Javi? Se supone que no. Me lo quedo. ¿Lo dejas ver? Sí, claro. ¿Qué es eso? Es el dibujo de un satélite ruso. ¡Mola! Pero, ¿cómo sabías que eso estaba ahí? No lo sabían. Siempre hay que mirar el lado oculto de las cosas para encontrar misterios. ¡Qué raro eres, tío! El verdadero asombro solo surge cuando recuperamos ese modo especial de mirar al mundo que teníamos siendo niños. Platón lo dejó muy claro hace casi 2500 años. El principio de la filosofía, del amor por la sabiduría, no es otro que el asombro. Una de las historias que más asombro me ha causado, a las que más vueltas he dado, la encontré hace algo más de 2 décadas en un remoto lugar de la Toscana. Al parecer, un pintor del barroco italiano tuvo la audacia de inmortalizar en un lienzo un objeto del futuro. Aquel pintor, Ventura Salimbeni, había incluido un moderno Sputnik en un cuadro del año 1600. Guarda quanto tempo è che è passato, guarda qui. Qui eravamo... 1993. Quindi un bel po' di tempo fa. Per la prima volta se ne è parlato 2 anni prima, nel 91. Sì, più o meno, sì, esatto, sì. Hoy vuelvo a reunirme con quienes me contaron aquella historia. E ne hanno parlato un sacco di riviste. Muy buenas. ¿Qué tal? Ciao, Roberto. Roberto, ¿cuánto tiempo? Ciao. Roberto. Javier Sierra, che è stato il primo scrittore non italiano que ha divulgato questa cosa. Y lo hice porque me impresionó muchísimo. Desde muy niño yo supe de la noticia de este satélite gracias a un artículo de Roberto Capelli y a partir de ahí hice lo imposible por venir a este lugar y verlo por primera vez. Pero Roberto, ¿cuándo fue que te diste cuenta de la existencia de esta pintura tan anómala? Io ero molto giovane. Un giorno entrai in chiesa qui e fui colpito da questa tela perché aveva delle peculiarità, delle particolarità proprio diverse dal solito, qualcosa che mi toccava dentro, no? Qualcosa che non riuscivo a dare delle spiegazioni, qualcosa che... E allora cominciai ad andare a vederlo più da vicino, quindi una scala, salire in alto,
e dall'alto si vede questo globo su cui si incentra un po' tutto il dipinto poi, anche se poi è importante anche il contesto. Un oggetto a noi abbastanza comune, è un oggetto dei nostri tempi, non più un oggetto del Seicento, l'anno in cui Salimbeni dipinse il quadro, ma un oggetto che richiama in maniera proprio così, direi proprio affascinante, il primo Sputnik sovietico. Roberto, tú has dedicado toda tu vida a investigar misterios, has visto muchas pinturas con imágenes parecidas a esta, pero esta es una singularidad, no hay otra realmente como esta. Totalmente. Nel 1600 il concetto del mondo come una sfera esisteva già, ma non lo vediamo qui. Qui lo vediamo riportato nell'universo, addirittura. Qui l'universo appare sferico, come noi oggi sappiamo essere, con la teoria del Big Bang. Tutto questo ha a che vedere con una presentazione del divino, d'accordo, ma anche del cosmico. E qui ci sono conoscenze, o possibili conoscenze, che non hanno nulla a che vedere con l'epoca in cui sono state poste. Señores, ¿y si de repente Ventura Salimbeni, es una pregunta que procede, hubiera sido una especie de Julio Verne y se hubiera adelantado a su tiempo? ¿Y si esto fuera el objeto de una premonición? Sì, sì, può darsi benissimo, può darsi benissimo. Anche perché il 1600, in basso, c'è proprio in quel libro c'è scritto Ventura Salimbeni, Pictor Senensis, 1600. Pulito. E voglio dire, 1600 è stato un anno in cui ci sono stati moltissimi avvenimenti di chiamiamoli di oggetti volanti non identificati, a Roma in particolare. Quindi poteva anche essere stato lui influenzato da tutte queste cose che si raccontavano in giro, che si vedevano in giro, e quindi abbia voluto dare anche lui non dico un'immagine, ma un concetto per poter riflettere, ma cosa saranno queste cose che vede la gente. Profesor Capelli, muchas gracias por acompañarme 23 años después a este lugar para volver a ver este misterio. Tante cose. Profesor Pinotti, siempre es un placer explorar los enigmas de Italia a tu lado. A la próxima volta. A la próxima. Hubo quien sostuvo que aquel artista había transgredido las leyes del tiempo, quizá usando alguna clase de máquina, o quizá una capacidad extraordinaria y desconocida de su propia mente. En cualquier caso, no fue la última vez que algo así sucedió. Durante siglos, los pintores han retratado lo que veían, pero sobre todo lo que era invisible para el resto de mortales. Dioses, ángeles, demonios, paraísos, infiernos. ¿Los inventaron de la nada o hubo quien de verdad creyó verlos o los vio? Quiero reunirme con alguien que comprenda ese mundo y que pueda darme una respuesta. Robert Gimos, un pintor y escultor prestigioso. Sus obras se exponen en todo el mundo. Pero el 12 de junio de 2009 tuvo una experiencia, una visión que lo enfrentó por primera vez con lo desconocido, con algo que cambiaría su vida y su arte para siempre. Casi empezamos por el principio, si te parece. Sí, sí. Robert Gimos, tú eres hijo de pintor, es decir, que lo de trabajar con la figuración, con la pintura, con tratar de plasmar la naturaleza, ha estado acompañándote desde que eras muy, muy pequeño. Desde siempre. Saliendo de la escuela iba a clases de dibujo, después ya a los 14 a la Escuela Massana y a los 17 a Bellas Artes. Y después con los años pues me ha venido esto, que menos mal, porque si no es pintando
Si no es con la figuración no lo puedes interpretar. Cuando dices me ha llegado esto, ¿te refieres a algo que te sucede en un momento muy particular de tu vida? Sí. Tenemos que irnos unos años atrás en el tiempo, a 2009, en el que tienes un tropiezo, vamos a llamar así, que cambiará por completo no solo tu visión del arte, sino incluso de alguna manera también tu vida. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasó? Esto, pues mira, yo voy a Brasil por la boda del hermano de mi compañera y por São Paulo, y después vamos a visitar a otra hermana que vive en Fortaleza. Y una tarde que Marina y su hermana se habían ido a la ciudad, yo me voy hacia unas dunas que ya conocía porque habíamos ido con los niños a jugar por las dunas y a tirarlos por allá, y me voy a esta zona porque quería hacer cosas del natural, de las plantas que aguantan las dunas, las primeras plantas que aguantan la arena. Y en esto que me doy cuenta que me he sentado delante de algo que se me está destapando entre una boira que no existía tampoco, porque a la que aparece la imagen ves esta boira. Sí, esa niebla. Esta niebla. O sea, que de repente tú te das cuenta de que algo raro pasa. Algo raro pasa, que no entiendo qué es. ¿Y ante ese espectáculo no sientes miedo? No siento miedo porque yo tengo un bloc y un lápiz, estoy delante de algo nuevo que puedo ir tomando notas y apuntes de lo que estoy viendo. Es decir, que el instinto del pintor vence cualquier otro instinto. Cualquier otro instinto. Ajá. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa a continuación? Y pues continuaba dibujando. Y automáticamente se está abriendo una ventana con dos seres dentro, vestidos, un porte medieval, súper elegante, con el cuello largo, no llevaban pelo, eran las deformaciones cardiales, unos ojos grandes, ella llevaba una tiara en la cabeza, o sea, ellos los he tenido que tener muy cerca. ¿Y están ahí? ¿Tú tienes la sensación de que te están mirando, que están ahí por ti? Nos estamos mirando, ellos me están mirando a mí y yo los estoy mirando. ¿Y sigues sin querer huir de allí? No, sigo porque estoy dibujando. Ajá. Estoy con el blog que voy tomando apuntes, pasando páginas y voy dibujando. Claro, es algo nuevo para mí, es algo que me están dando una información que no me voy a ir corriendo. Lo que sí les estoy diciendo, que no se me lleven porque sabía que haría esto, ¿entiendes? Que los pintaría y que los plasmaría. Un momento. ¿Quiere decir que tú tenías algún tipo de comunicación con ellos? Telepática. ¿Ah, sí? Sí, yo intentaba. Claro, lo que me querían transmitir era su imagen. O sea, a mí lo que me importa es como imagen. Soy pintor y entonces puedo representar esta imagen. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo concluye? Hay un momento en que ya me doy cuenta que la comunicación ya está y que ellos se están yendo. Y la nave se va, se está yendo, se va. ¿La ves desaparecer? La veo desaparecer. Sin ruido. Sin ruido. No vuelven esas nubes. No. Después, cuando desapareció la nave, cuando se marcha, es cuando empiezo a oír los ruidos normales de pájaros y de hierba y de lo que... Yo no me he encontrado nunca con un caso
en el que un artista de reconocida trayectoria, como es tu caso, de repente abandone toda su producción artística, porque eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, y desde 2009 no has pintado otra cosa que a estos seres. Sí, estos seres. Esto me recuerda un poco lo que decían los antiguos respecto a las musas, ¿no? Podría ser. Que uno se conectaba con entidades superiores, llamémoslas musas, dioses o espíritus, y ellos eran los que transmitían la información. ¿Tú ahora crees que son extraterrestres? Yo creo que son los extraterrestres que nos van conduciendo. En la literatura especializada en este tipo de asuntos hay un caso muy impresionante, que es el que vivieron dos personas, un matrimonio, el matrimonio de Betty Barney Hill, en septiembre de 1961. Ellos iban viajando por la zona de las montañas rocosas a altas horas de la madrugada, observan una luz y en un determinado momento los dos recuerdan haber visto esa luz muy cerca, haberse abierto una ventana, como en tu caso, delante de ellos, y haber visto también, como en tu caso, una serie de criaturas vivientes que parecían moverse a contraluz, como si la luz emanara de manera muy potente de dentro de aquel objeto. Un psiquiatra muy conocido, Benjamin Simon, de Boston, les hizo una regresión hipnótica y gracias a esa regresión se recuperaron muchos datos sobre lo que pasó. Si a ti te parece, podemos invitar a un psicólogo para que pueda hacerte una regresión y tratemos de averiguar si pasó algo más aquel 12 de junio de 2009 en Fortaleza, en Brasil, cuando tuviste aquel objeto cerca. Pues sí, puedo hacerla, porque si podemos averiguar más cosas, pues encantado. Si puedo ver más de lo que ocurrió, sí. Yo tengo la sensación de haber estado dentro de la nave. ¿Y los grandes maestros del arte? ¿También ellos tuvieron experiencias en primera persona con lo desconocido y las plasmaron en sus cuadros? Hay una obra en este importante museo que esconde otra clave para comprender hasta qué punto lo desconocido lleva siglos influyendo en el arte. Su autor, un pintor bávaro de la época del emperador Carlos V, Christoph Amberger, incluyó en este retrato algo que a menudo pasa desapercibido. Para descifrar su misterio, llevamos esta joya de 1542 al Laboratorio de Restauración del Museo Thyssen. Susana Pérez, su responsable, y Vicente Casaña, uno de los mayores expertos mundiales en astrología, van a ayudarme en la tarea. Bueno, estamos ante un retrato renacentista del siglo XVI con todas las características de los cuadros de esa época en los que vemos al personaje sentado mirando al pintor y con una ventana en el fondo que dice muchas cosas. Cosas que, por otra parte, no son las normales en un cuadro. ¿Qué sabemos de esta pintura, Susana? Pues sabemos que es un cuadro pintado por un pintor llamado Christopher Amberger, fechado en 1542. Pero es verdad que es todo un enigma para nosotros, cualquier interpretación de todos estos datos misteriosos que tiene la obra. Porque la obra coloca en un lugar prominente, en esa ventana, en ese paisaje, algo que no es nada habitual, que es una carta astral, un retrato astrológico, supuestamente del personaje retratado. Vicente, ¿qué nos puedes decir de esto que tenemos delante? Bueno, Javier, la carta astral nos habla de un hombre que está muy preocupado por el autoconocimiento, por la autoexploración, por el autoanálisis, como refleja un Mercurio en conjunción al ascendente, pero también con un toque egocéntrico, como refleja el Sol también cerca del ascendente.
que es algo vidente o que tiene una gran afición por el esoterismo y el simbolismo, porque es Piscis ascendente Piscis. Él es Piscis ascendente Piscis. Piscis ascendente Piscis. Curiosamente, al revés, el opuesto, que es su mujer Bárbara, que es Virgo ascendente Virgo. Y son signos opuestos y por tanto complementarios. Y finalmente, otro dato importantísimo sería su luna precisamente en Libra, que es un signo que le encanta el arte, que le encanta vestir bien, que le encanta la belleza, el bienestar, y no olvidemos que este señor es el que hace ni más ni menos el primer libro de moda de la historia. Y su obsesión por la moda, que se refleja perfectamente en este vestuario que él lleva. Sería la moda española, ¿no? Lo llamaban la moda española. ¿Qué características tiene así a simple vista cuando se examina? Pues a nosotros lo que enseguida nos llama la atención es el color negro, que se dice que es muy austero, pero desde el punto de vista de un restaurador o de un conservador, el pigmento negro era muy difícil de conseguir y en los ropajes eso pues demostraba un estatus social de bienestar económico, incluso, vamos, una riqueza bastante desahogada que quería mostrar también a los demás, y por eso muchísimas personalidades, reyes, duques o nobles, siempre iban vestidos de negro, que tampoco es demasiado ostentoso, pero que sí que se sabía que era un lujo. Es un cuadro con gran simbolismo, aparentemente no lo es decir, es un retrato bastante estandarizado para la época, pero ese simbolismo tú lo has detectado en algunos pequeños elementos que podemos ver ahora, ¿verdad? Son precisamente, Javier, los colores predominantes o favoritos de su abuelo. Su abuelo, hay que tener en cuenta que estuvo a punto de hacerse el dueño prácticamente de Augsburgo, y esas eran sus pretensiones, lo que pasa que lamentablemente acabó en el cadalso. Pero era un señor al que le encantaba la moda, le encantaba la vestimenta, le encantaba vestir bien, le encantaban los tejidos, y estos eran sus colores favoritos precisamente. El negro porque reflejaba la constancia y el verde porque es el color asociado a la suerte, y entonces así lo tenían concebido, ¿no? Y también la copa de vino porque ahí refleja el honor a su padre. Su padre era vinatero, y entonces son símbolos que muestran muy claramente, y el último de ellos, los anillos, son absolutamente espectaculares, ¿no? No son casuales esos anillos, ¿eh? Para nada. Aquí vemos el anillo de casado, el anillo de boda, ¿sí? De bodas, pero hay un anillo, no es un anillo triple bestial que lleva en el dedo índice. Lo lleva en el dedo índice porque entonces en el Renacimiento era habitual que los poderosos, nobles, obispos, etcétera, llevaran anillos en el dedo índice. ¿Por qué? Porque es el dedo que refleja autoridad, refleja dominio, refleja grandes ambiciones, riqueza. A veces un poco complejo de superioridad también, cosas que podía tener nuestro personaje. Pero además de eso, de que lo lleva en el dedo índice, lleva 3 piedras. Concretamente, esas piedras son berilos, y los berilos son la piedra del vidente, se le llamaba entonces, y son las piedras que recomendaban los astrólogos y los magos a principios del siglo XVI, y que llevaban personajes ni más ni menos de la talla de Rubens, Leonardo da Vinci o Rafael. ¿Y no resulta un tanto chocante, incluso para el siglo XVI, que un contable de los banqueros del emperador, ¿no?, los Fugger, un personaje que ha sido nombrado noble por el propio Carlos V, se presente al mundo como vidente? Yo creo que él se presenta como un personaje muy completo, muy renacentista en este sentido, ¿no? Es un hombre que está preocupado por la filosofía, él cree que todo tiene una causa, que estamos determinados de alguna manera, y cree que todos somos un poco malabaristas, porque en este mundo si la salud sin riqueza es medio enfermedad para él. Y entonces todos estamos medio enfermos y jugamos a ser malabaristas para engañar y trampear al mundo. Me quedo con la impresión, Susana y Vicente, de que estamos ante una especie de retrato doble. Retrato del cuerpo, retrato de lo visible, pero también retrato del alma, retrato de lo invisible, gracias a todos estos elementos simbólicos que nos habéis permitido ver. Dejo el laboratorio con la impresión de que la palabra clave aquí es vidente, el que ve lo que otros no. Y de pronto recuerdo a otro genio de la pintura universal que hizo alarde de ello en uno de los cuadros más famosos de la historia, Las Meninas. En 1973,
un ingeniero y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, descubrió que Diego Velázquez había ocultado un secreto astronómico y astrológico en su obra maestra. Ángel del Campo francés falleció en noviembre de 2009. Hola, Javier. Hola, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantada de venir a hablar de nuestro padre. Sí, por favor, tengo muchas ganas de resolver algunos de vuestros misterios. Bien, qué alegría verte por aquí. Hombre, qué gusto. Sí, es verdad. Bueno, venís de una familia de arte. Hay mucho pintor, mucho historiador del arte. Contadme un poco el pasado de los francés. Ya. Bueno, pues la verdad es que en nuestra familia han sido pintores todos. Desde nuestro bisabuelo, que nosotros sepamos, por lo menos, ¿no? Sí. Plácido Francés, que fue el fundador del Círculo de Bellas Artes, y luego todos sus hijos. Mi abuela, que pintó todos estos cuadros que están por aquí, que era pintora, y tuvo premios, y era estupenda. ¿Y cómo fue que Ángel del Campo, vuestro padre, llega a una conclusión que a mí me parece muy asombrosa?